Bueno, estamos en un territorio mucho más cerrado, pero para desandar en unos minutos con la diputada Débora Galán, aquello que puede tener una vinculación directa con lo presupuestario, para algunos, algunas, pero para mí es mucho más severo, profundo y necesario entender lo que son cambios culturales y un trabajo en esa dirección que no debe tener techo, ni pico. Entonces, hablar de género es preguntarnos qué se desandó en este camino, y como primera cuestión disparadora para charlar con la diputada provincial, que es del Frente Renovador y que es militante, dirigente de aquí de Moreno, es ¿qué cree que se obtuvo hasta aquí con tantos años de trabajo, ni una menos, y movilizaciones que conmueven? Pero en la práctica, si lo traducimos, si lo llevamos al conurbano, los barrios profundos, ¿qué hay allí en términos de empoderamiento? Bueno, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Rubén. Bueno, que hemos obtenido organización. La militancia de muchos años lo que hizo fue unirnos más a las organizaciones, a las militantes, a las promotoras que hay en territorio, donde, bueno, de allí surgen hoy las quienes conducen los ministerios de las mujeres, políticas de género y diversidad a nivel nacional y provincial. De allí surgen compañeras que, bueno, que vienen acompañando la lucha desde hace muchos años, y bueno, que el desafío fue hacer frente a la pandemia con las mujeres cautivas en sus viviendas, en sus hogares, a mano de sus violentos, ¿no? Lo último que se tiene que hacer es la denuncia y que se entienda la pregunta. ¿No es primero acompañar, contener, empoderar y finalmente una denuncia que lleva a una vía judicial que nunca sabe uno cómo termina? Y no estoy hablando de la perimetral, estoy hablando cómo termina. ¿No es eso lo que hay que hacer? Y si bien el presupuesto es importante, ¿no es el abrazo sacar a esa mujer que toma la decisión de salir del encierro y la violencia? ¿No sería por ahí? Depende del caso por caso, porque si está en peligro la vida y la integridad física, la denuncia acompañada de este abrazo y rescatar a la mujer de su hogar. Son muchas situaciones, hay infinidad de casos con particularidades que uno no puede decir, o sea, no hay una fórmula perfecta. Primero la denuncia, después el acompañamiento, o el acompañamiento y después la denuncia. Digo, tiene que haber un conjunto de medidas que proteja a la mujer de esta situación, y protegerla en el sentido de cuidarla como si fuese, o sea, digamos, una persona santa. Digo, eso es lo que estamos trabajando también en la socioeducación, con los varones que ejercen violencia, de que hay que respetar a las mujeres, no ese cuidado que muchas veces lleva a esta violencia, ¿no? ¿Las capacitaciones no tienen un halo de romanticismo? ¿Qué capacitaciones? Las que se dan en términos de conceptualización de lo que es la violencia de género y después trasladar ese concepto a la práctica, establece distancias, precisamente por la diversidad de situaciones que merecen tener una diversidad de respuestas. Desde aquella mujer que dice voy y hago la denuncia, a aquella que le cuesta romper con ese infierno. Bueno, las capacitaciones deben tener una multiplicidad de conocimientos para ponerlos en la práctica. Si no estamos hablando de marcos teóricos, yo veo mucho de eso. Bueno, de eso somos muy críticas, por lo menos en mi espacio político y en nuestra organización Matices, de desacademizar las capacitaciones. Claro. Nosotras necesitamos tener herramientas. Entendió la pregunta, entonces. Tal cual. Es poder tener herramientas que sean operativas, que sean eficaces para lo inmediato. Digo, soy una consumidora de compañeras que teorizan y que nos dan esas teorías y esos conceptos que son necesarios para nutrirnos, pero hablamos con las compañeras de militancia de que en el territorio lo académico se diluye. Nosotras no podemos estar hablándoles de
Simón y de Dora Barrancos a las compañeras que son víctimas de violencia, o sea, de las violencias más crudas, más machistas que podemos acompañar, que por ejemplo las violaciones dentro de los matrimonios, de las parejas, de los compañeros de vida. Ahí no hay cómo teorizar, ahí rescatás a la mujer, la empoderás, la acompañás en el proceso judicial y después vemos cómo recomponer lo emocional, lo psíquico, porque la violencia sexual, por ejemplo, estamos hablando de eso, también deja secuelas psicológicas, entonces hay que nutrirnos también de la interdisciplina en el acompañamiento. Y eso no tenemos 5 años para prepararnos como psicólogas. Las operadoras territoriales tienen que tener un mix de disciplinas y de oficios para poder abordarlo inmediato. Y eso y lo académico ahí no tiene lugar. Vamos a la Cámara de Diputados, Cámara Baja, Legislatura bonaerense. ¿Registra empoderamiento? Que los hombres entienden que esto no es contra, sino que es una dinámica cultural que menos mal que se está dando esto en nuestra historia contemporánea y lo estamos transitando con todos los obstáculos y resistencias que eso genera. Ahora, una Cámara Legislativa de representación, ¿qué ve? Que hace falta mucho trabajo todavía. Tenemos el presidente de la Cámara, que es varón. Vice primero, vice segundo, autoridades, secretarios, varones. Presidente de un bloque, varón. Vice, varón. Del otro bloque, vamos a hablar del otro bloque mayoritario, varón. Pero ¿qué pasa? Al darse cuenta de cómo quedó conformada la Cámara, bueno, por ejemplo, tenemos esta variante que ellos mismos propusieron. Ahora estamos haciendo las sesiones mixtas, ¿no? Las autoridades de la Cámara y de los bloques van a la Cámara de manera presencial, los demás diputados y diputadas de manera virtual. Para compensar esto de que son todos varones, bueno, se van convocando diferentes mujeres, o sea, diputadas, para que estén presenciales en la Cámara y para equilibrar un poco esto. Se están trabajando dentro de las comisiones proyectos de paridad en cuanto a comisiones, autoridades, eso va a estar más peleado. ¿Y los diputados varones, de qué manera absorben, si es que lo toman, o generan resistencia cuando hay una sucesión de proyectos vinculados a género? Al momento de discutirlo, ¿lo discuten o escuchan? No, escuchan, a veces participan, a veces se enojan. A veces participan y a veces se enojan. Sí, porque no siempre han tenido la oportunidad o la voluntad de participar de charlas que tienen que ver con equidad, con igualdad, con género y diversidad, con masculinidades. Entonces, bueno, empezamos a principios de años con la implementación de la ley Micaela, que todavía falta continuar con un programa. En ese sentido va a estar la dirección, hay una nueva dirección en la Cámara que es la dirección de género, a cargo de una compañera, donde, bueno, esto de la pandemia hace que retrasen ciertas acciones, pero hay voluntad, por lo menos, de empezar a trabajar eso. Todavía no estamos haciéndolo un 100%. Bien, acá tengo Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género, tema que lo charlé con usted en su momento, y veo una cifra que es hasta 30.000 pesos por municipio. Cuando miro el objeto del fondo, que es alojamiento, asistencia de todo tipo, me pregunto ¿para qué alcanza? Para no decir que es insuficiente. ¿Esto se encuadra en qué? Que todavía falta comprender lo que es el empoderamiento. Decimos que dentro de la pandemia los femicidios son la otra pandemia. Ahora, los resultados en términos presupuestarios distan mucho de ajustarse a lo que en el discurso se plantea. ¿Por qué? Eso también es voluntad. Digo, ese fondo especial rotatorio, porque se tiene ese fondo, digamos, la masa más grande se divide de acuerdo a los pedidos, a las solicitudes de los distintos distritos. Entonces, si un distrito pidió un poco más, bueno, él va a tener un poco más y otro distrito va a tener un poco menos, así como en términos más fáciles. Es preexistente a esta gestión. Lo que sucede con esta gestión es que lo amplía un poco más ese presupuesto y que además se aplica
y se agiliza mucho más ahora en pandemia. Vimos que la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, fue recorriendo todos los municipios y le faltan muy pocos convenios por firmar. Pero es algo que yo vengo planteando hace muchos años y desde antes que era de ser concejal y de ser diputada, que es los presupuestos sensibles al género, que es tener la voluntad de los distritos, de los municipios y de las provincias, sí, de disponer una partida especial para las cuestiones de género y diversidad. La última pregunta es, si tenemos un ministerio a nivel nacional, a nivel provincial, ¿por qué Moreno tiene una dirección y una secretaría? Eso es voluntad, no sé. Va enmarcado en lo que me dijo antes, tiene que ver con la voluntad y además el reconocimiento de lo que estamos planteando hace años, sobre todo las mujeres, ¿sería así? Hay una dirección general, sí, que de ahí se desprenden, bueno, todas las áreas que tienen que ver con género. Y también viene, entiendo, de la gestión anterior, donde, bueno, progresivamente fue habiendo un reconocimiento a la cuestión de género, pero obviamente que no es suficiente. Igualmente esa pregunta corresponde al municipio. Pero sí considero, obviamente, que sería muy pertinente que tenga un rango un poquito más alto, pero bueno, entiendo que también tienen que ver otras cuestiones como lo que hablamos recién, presupuesto, personal, pero bueno, eso corresponde al municipio. Diputada, muchas gracias. No, gracias a vos.